El fútbol, más que un deporte, es una pasión global, un lenguaje universal que une a miles de millones. En su cúspide, la Federación Internacional de Fútbol Asociación, la FIFA, se erige como el guardián de este hermoso juego. Pero detrás del brillo de los estadios y la euforia de los goles, se esconde una historia de poder, avaricia y corrupción que ha manchado el deporte más popular del planeta. Hoy desenterraremos el lado oscuro de la FIFA, una saga de escándalos que ha sacudido los cimientos del fútbol mundial. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar cambiará para siempre su percepción del juego. Para entender la magnitud de la corrupción en la FIFA, debemos retroceder en el tiempo, a los años 90. Aquí, el nombre de International Sport and Leisure, ISL, una empresa de marketing deportivo, se convierte en el epicentro de un escándalo que sentaría las bases de lo que vendría después. ISL, socio exclusivo de la FIFA para los derechos de marketing de los mundiales, pagó millones en sobornos a altos funcionarios. El entonces presidente de la FIFA, João Havelange, y su yerno, Ricardo Teixeira, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, fueron los principales beneficiarios. Documentos revelados años después confirmaron que recibieron sobornos millonarios a cambio de asegurar lucrativos contratos de marketing y televisión. Sepp Blatter, sucesor de Havelange, siempre negó tener conocimiento directo de estos pagos. Sin embargo, un informe del Comité de Ética de la FIFA de 2013, aunque lo exculpó de cargos penales, señaló que Blatter actuó de forma torpe y que sabía, o debería haber sabido, sobre los sobornos. La sombra de la duda ya se cernía sobre la cúpula del fútbol. La elección de las sedes para los mundiales de 2018 y 2022, otorgadas a Rusia y Qatar respectivamente, desató una tormenta de acusaciones. ¿Cómo un país sin tradición futbolística y con un clima extremo como Qatar obtuvo la sede? Las sospechas de sobornos y tráfico de influencias fueron inmediatas y generalizadas. La FIFA encargó una investigación interna liderada por el exfiscal estadounidense Michael García. Su informe, conocido como el Informe García, fue suprimido inicialmente por la FIFA, lo que solo avivó las llamas de la controversia. Cuando finalmente se filtró y publicó, reveló numerosos indicios de comportamiento problemático en el proceso de selección, aunque no encontró pruebas suficientes para revocar las sedes. Las críticas no se hicieron esperar. La falta de transparencia y la percepción de que la FIFA estaba encubriendo la verdad erosionaron aún más la confianza pública. La decisión de mantener a Rusia y Qatar como sedes, a pesar de las serias acusaciones, fue vista por muchos como una prueba de que el dinero y el poder prevalecían sobre la ética deportiva. La olla a presión estalló en 2015. El 27 de mayo, en un amanecer que pasaría a la historia, agentes de policía suizos, a petición del FBI, irrumpieron en un lujoso hotel de Zúrich. 7 altos funcionarios de la FIFA fueron arrestados, acusados de una extensa red de sobornos, fraude y lavado de dinero. Este fue el inicio del FIFA Gate, una investigación liderada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos que expuso décadas de corrupción sistemática. Las acusaciones detallaron cómo se pagaron más de 150 millones de dólares en sobornos a cambio de derechos de transmisión, marketing y patrocinio de torneos en América Latina y Estados Unidos. Nombres como Jeffrey Webb, Eduardo Lee, Julio Rocha, Eugenio Figueredo y Jack Warner fueron algunos de los implicados, con cargos que iban desde el crimen organizado hasta el fraude. El escándalo alcanzó a la cúpula, forzando la renuncia de Sepp Blatter de la presidencia de la FIFA, apenas días después de haber sido reelegido para un 5º mandato. En sus propias palabras, Blatter declaró: «Si bien tengo el mandato de los miembros de la FIFA, no siento que tenga el mandato de todo el mundo del fútbol, los fans, los jugadores, los clubes, la gente que vive, respira y ama el fútbol, como todos lo hacemos en la FIFA». La magnitud del FIFA Gate fue tal que redefinió la percepción pública de la organización, revelando una cultura de impunidad y enriquecimiento ilícito a expensas del deporte. Pero la corrupción no solo se mide en dinero. En el caso de Qatar 2022,
hubo un costo humano devastador. La construcción de los estadios y la infraestructura necesaria para el Mundial se cobró la vida de miles de trabajadores migrantes. Organizaciones como Amnistía Internacional denunciaron las deplorables condiciones laborales, la explotación y la falta de seguridad. Aunque las cifras exactas son objeto de debate, informes como el de The Guardian estimaron que más de 6.500 trabajadores migrantes murieron en Qatar entre 2010 y 2020, muchos de ellos en proyectos relacionados con el Mundial. Este trágico saldo puso de manifiesto las consecuencias éticas de una elección de sede aparentemente impulsada por intereses económicos, ignorando los derechos humanos más básicos. El FIFA Gate y los escándalos previos obligaron a la FIFA a implementar reformas, a prometer mayor transparencia y a intentar limpiar su imagen. Pero la pregunta persiste: ¿ha cambiado realmente la cultura dentro de la organización? ¿O las sombras del pasado siguen acechando, esperando el momento para resurgir? El fútbol es un reflejo de nuestra sociedad, con sus grandezas y sus miserias. Es nuestro deber, como aficionados, exigir la integridad y la transparencia que el deporte más hermoso del mundo merece. Porque solo así, el juego podrá ser verdaderamente libre y justo para todos. Si te gustó el video, suscríbete. Yo soy Don Fricks y este es mi canal.